tal? Bienvenidos a Palabra y Espíritu. En este programa damos inicio a una nueva serie, la cual seguramente te va a dejar mucho conocimiento porque vamos a abordar cómo las sectas malinterpretan la Biblia. Entonces, ¿qué te parece? Ten Biblia a mano porque vamos a estar viendo muchos textos bíblicos. Toma nota y prepárate para que no seamos de esas personas que cometen estos errores. Así pues, vamos a comenzar. Seguramente has escuchado alguna de estas frases. Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. O esta otra, la Biblia dice que no cae ni una hoja si no es la voluntad de Dios. Y tal vez te has preguntado, ¿dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice esto? Lo cual, por cierto, ha dado origen a algunas bromas entre los círculos cristianos acerca de un libro apócrifo que llamamos Suponías que estaba en la Biblia. Pero estas dos frases que acabo de mencionar anteriormente nos revelan dos errores muy frecuentes. Honestamente, más frecuentes de lo que en verdad quisiéramos. Estos errores son, número uno, apelar a la Biblia para revestir con autoridad alguna idea que francamente no es bíblica. Y el segundo error es hacer interpretaciones tergiversadas del texto bíblico. Aquí es donde nosotros, como creyentes, como lectores de la Biblia, tenemos que tener mucho cuidado y por eso vamos a estudiar algunos errores muy frecuentes en el trabajo de interpretación bíblica. ¿Para qué? Pues simplemente para que no caigamos en estos errores. Y entonces tenemos que comentar que nosotros, para leer un libro, usamos presupuestos. Sí, aunque no lo creas, cada vez que tú y yo leemos un libro, lo hacemos con base en algunos supuestos, algunos que nos van a permitir interpretar lo que estamos leyendo. Esto que menciono ya lo hemos dicho anteriormente y se llama una cosmovisión. La cosmovisión entonces es ese conjunto de presupuestos con los cuales nosotros interpretamos nuestro mundo. Presupuestos que pueden ser conscientes o inconscientes. Así que cada vez que leemos un libro, lo hacemos en función de nuestra propia cosmovisión. Y entonces, dado que esta cosmovisión condiciona nuestra lectura, es sumamente importante que como cristianos tengamos mucha claridad, mucho cuidado en cuál es nuestra actitud al acercarnos al texto bíblico. Por eso es importante que desde el principio dejemos en claro varios presupuestos que van a determinar nuestra lectura de la Biblia. El primero de estos presupuestos es: Dios quiso darse a conocer al ser humano, quiso comunicarle su verdad, y a esto le llamamos la revelación de Dios. El segundo presupuesto que debemos tener en mente es que Dios utilizó a santos varones, a hombres de Dios, para que ellos pusieran por escrito lo que Dios quería comunicarnos.
Y esto lo vemos muy claramente en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. A esta labor en la cual Dios elige a hombres santos para que ellos pongan por escrito lo que Dios nos quiere comunicar, le llamamos la inspiración de la Biblia. El tercer presupuesto, que por cierto es muy interesante, tiene que ver con el hecho de que la Biblia es la única verdad revelada de Dios, de tal manera que no tenemos otras revelaciones. Así que la próxima vez que escuches a algún líder religioso que diga, es que Dios me reveló, es que Dios me dijo, puedes empezar a tener serias dudas de ese líder. El cuarto presupuesto que debemos conocer es que esta verdad de Dios, el mensaje de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, es a todo género humano, sin importar época, lengua, pueblo. Y también debemos reconocer que a través de la Biblia, Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos sigue hablando. Hasta el día de hoy, Dios no se ha dejado sin testimonio. Sigue hablando a todo ser humano por medio de su palabra. ¿Cuál es nuestro quinto presupuesto? Vamos a ver este quinto presupuesto. El quinto presupuesto dice, la Biblia puede ser entendida por las personas comunes, personas ordinarias que tienen una inteligencia normal, una inteligencia ordinaria, porque es Dios, por medio de su Espíritu Santo, quien ilumina nuestra mente para poder entender y percibir lo que Él nos quiere decir. Por medio del Espíritu Santo somos capaces de entender la palabra de Dios, de tal manera que, honestamente, un estudio serio de la Biblia nos debe de dar como resultado que en el estudio bíblico, en esta verdad revelada de Dios, no hay gurúes, no hay un grupo de iluminados, ni mucho menos una élite que digan que son los únicos que tienen la verdadera interpretación de la Biblia o la verdadera revelación de Dios. Entonces, ya sabes, cuando escuches a algún líder religioso que diga que solamente él tiene la verdadera verdad, que solamente él tiene el verdadero conocimiento, recuerda lo que dije anteriormente, ya puedes empezar a tener serias dudas de ese líder. Continuando con nuestros presupuestos, la verdad de Dios se dirige a la mente del pueblo de Dios. Es decir, la verdad de Dios no está dirigida a ninguna actitud emocional, sentimental o irracional. Para conocer a Dios hay que poner nuestra mente. Basta con usar nuestra inteligencia para conocer lo que Dios quiere hablarnos. Así que cuando escuches a un líder religioso que diga, es que yo siento que Dios no se va a enojar con esto que voy a hacer, o yo siento que Dios nos está queriendo guiar por este camino, nuevamente, toma tus reservas porque recuerda, la verdad de Dios es racional y podemos entenderla a través de esta parte racional que Dios quiso compartir con nosotros desde la creación. Continuando con estos presupuestos indispensables para acercarnos a la Biblia, tenemos que mencionar que este conocimiento de Dios es algo que podemos compartir a través de nuestro lenguaje normal. Dios nos habló en un lenguaje entendible y por lo tanto su verdad puede ser comunicada en un lenguaje entendible.
La verdad de Dios no se comparte a través de experiencias místicas, extáticas, conocimientos ocultos. ¿Quieres conocer a Dios? Ven, porque solamente unos cuantos van a compartir este conocimiento. Si tú te unes a mi grupo, te voy a revelar cosas que nadie, ningún pastor, ni siquiera cualquier iglesia te puede enseñar. Cuidado. Recuerda, el conocimiento de Dios se comunica en un lenguaje que podemos entender. Dios es un Dios que nos dio esta capacidad de lenguaje y en esta capacidad de lenguaje Dios nos dio su palabra. Entonces, recuerda, la verdad de Dios tenemos que leerla, estudiarla y entenderla con base en estos presupuestos para tratar de minimizar al máximo los impactos o las influencias de nuestra propia cosmovisión. Entonces vamos a continuar hablando a este respecto. Si eres creyente en Jesucristo, un verdadero creyente en Jesucristo, la Biblia debe ser la fuente de autoridad en todo asunto que trate. La Biblia debe ser la guía de la vida y conducta del creyente en todas las áreas de su vida y en todas las verdades que la Biblia misma nos revela. Lo que tenemos que decir es que la mayoría de los errores de interpretación tienen que ver cuando el lector de la Biblia comete el error de interpretar la Biblia fuera del marco de referencia histórico, cultural e intelectual de la Biblia misma. Cuando una persona antepone otro marco de referencia a la Biblia, no dudes que tarde o temprano acabe cometiendo algún error. Y esto es simplemente porque la Biblia se escribe en un momento histórico y cultural definido. Y si nosotros queremos anteponer nuestros propios criterios culturales, vamos a chocar con la Biblia y tarde o temprano vamos a cometer algún error. En la Biblia encontramos un ejemplo muy claro de qué sucede cuando anteponemos nuestro propio marco de referencia a eventos de la Biblia. Por ejemplo, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, se nos narra cuando Pablo y Bernabé llegan a Listra, comienzan a predicar el evangelio y también hay la sanidad de un hombre cojo. Como resultado, los habitantes de esta ciudad comenzaron a vitorear diciendo: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Qué pasó? Pues simplemente pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses, pero dioses dentro de la mitología propia de este pueblo. Por eso no debe de extrañarnos que a Bernabé lo comenzaron a llamar Júpiter. Y a Pablo, que era el que predicaba, lo comenzaron a llamar Hermes, porque dentro de la mitología, Hermes era el mensajero, el portavoz de los dioses. Pues bien, ¿qué pasó? Entonces, el sacerdote de Júpiter pensó: llegó Júpiter, hay que ofrecerle sacrificios. Trajeron toros, trajeron flores, guirnaldas, dispuestos a sacrificar a Júpiter. Bien, este relato, que a nosotros nos puede parecer un poco extraño, Pablo predica a Jesús y los de Listra entienden que se trata de Júpiter y de Hermes, resulta que es porque los habitantes de Listra entendieron el mensaje que se les predicaba en función de su propia religión griega. Así que entonces no debe de extrañarnos
que esto hubiera pasado. Lo interesante es que este caso no es aislado. De hecho, tenemos que decir que los habitantes de Listra no son los únicos que ven la revelación de Dios en función de sus propias razones, sus propios presupuestos, o como dijimos anteriormente, en función de su propio marco de interpretación. Y ya que dijimos que los habitantes de Listra no son los únicos, pues tenemos que ser honestos y mencionar que también para nosotros leer el Antiguo y el Nuevo Testamento es verdaderamente un desafío. ¿Por qué? Porque la Biblia se escribe en una cultura diferente. Se escribió en un tiempo diferente por algunos autores hebreos, cuya cultura a veces no comprendemos, y por eso tenemos que decir que francamente hay cosas que se nos pueden escapar o pensar que no son así, son diferentes, y esto nos va a llevar a errores de interpretación. Entonces, dado que la Biblia se escribe en un contexto histórico y cultural diferente, tenemos que acercarnos a ella de una manera cuidadosa, de una manera que estemos dispuestos a escuchar realmente lo que la Biblia nos quiere decir, que hagamos a un lado nuestros propios prejuicios, nuestros propios presupuestos, para que nuestra mente pueda captar el mensaje de la Escritura. Y es que si no lo hacemos, corremos el riesgo de cometer errores de interpretación. Y créeme, no seríamos los primeros que cometemos semejante tipo de errores. Permíteme presentarte algunos ejemplos de personas que leyeron las Escrituras, pero no quisieron dejar que la Escritura les hablara, sino quisieron interpretarla a la luz de sus propias ideas, sus propios prejuicios. Por ejemplo, Sun Myung Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación en Corea del Norte, fue presbiteriano. ¿Alguien más? Edgar Cayce, espiritista y medium muy famoso. Él antes había sido misionero y maestro de la Iglesia de los Discípulos de Cristo. ¿Alguien más? ¿Qué te parece Joseph Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o también como se les conoce, los mormones? Joseph Smith, metodista. ¿Alguien más? Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová, presbiteriano y congregacional. Y finalmente engalanan nuestras páginas Ellen G. White, líder y profetisa de la Iglesia Adventista. Ellen G. White y toda su familia fueron metodistas. Entonces, dijimos, si no nos acercamos a la Biblia de una manera que dejemos que la Escritura nos hable, que hagamos a un lado nuestros prejuicios, podemos seguir el ejemplo de estas personas. Pero cuando permitimos que la Biblia nos hable, cuando no queremos forzar su mensaje para que encaje con mis gustos, con mis preconcepciones, con mis ideas, la Biblia claramente nos habla sobre los aspectos más importantes del ser humano y nos va a dar respuestas a las preguntas vitales. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito o sentido de la vida? ¿Y cómo debemos vivir? Cuando dejamos que la Biblia nos hable, vamos a poder encontrar respuestas
a las grandes incógnitas del ser humano y sobre todo vamos a poder conocer a nuestro Dios por medio de Jesucristo. Así que, ¿qué te parece? A partir de nuestro próximo programa vamos a comenzar a ver estos errores que cometen las sectas, cómo malinterpretan la Biblia para que tú y yo no caigamos en ellos. Es así como llegamos al fin de este primer programa. Te invitamos porque en nuestro siguiente programa comenzaremos a estudiar los errores que cometen las sectas. Así pues, te esperamos en nuestra próxima grabación y, ¿sabes qué? Por nuestra parte, muchísimas gracias. Acompáñanos en todos los contenidos de Palabra y Espíritu. Que Dios te bendiga.